La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. También estamos viendo las leyes de Kirchhoff. La primera nos dice que las corrientes que entran a un nodo son las mismas que salen por ese mismo nodo. Y la segunda ley es la de tensión, que nos dice que el voltaje en una trayectoria cerrada es igual a cero. ¿Qué es eso de malla? Mira, malla es un conjunto de elementos en un circuito, en un circuito cerrado, Okay. en un lazo cerrado. Entonces aplicas lo que vimos la semana pasada de las leyes de Kirchhoff. Ajá, ¿cuál? ¿La primera o la segunda? La segunda, la de sumatoria de voltajes en un lazo cerrado. Ajá. Entonces aplicas eso y vas a tener tantas ecuaciones incógnitas como mallas tengas en el circuito. ¿Qué es eso de supermalla? Mira, la supermalla se hace cuando hay, en medio de dos mallas hay una fuente de corriente. Entonces omitís la fuente de corriente y haces como que estuviera una sola. Okay. No puedo hacer este ejercicio. ¿Qué estás haciendo? Que Federico está haciendo un ejercicio de la guía de supernova, pero no entiendo cómo hacer supernova. Mira, es bien fácil. Si quieres, primero te voy a explicar lo que son los nodos para explicarte mejor lo que es un supernodo. Entonces, en un nodo básicamente se basa en la ley de Kirchhoff, en la cual no sé si te recuerdas que no mencionaba que las corrientes que entran en ese nodo igual a las corrientes que salen. Entonces, sabiendo eso, para aplicarlo en un supernodo, lo único que se hace es quitar la fuente dependiente de voltaje y tomar en cuenta que los nodos de ambos extremos se toman las corrientes que entran y salen a cada uno de ellos. De ahí simplemente obtener las ecuaciones correspondientes aplicando la ley de Kirchhoff y así puedes obtener los voltajes de cada uno de los nodos. Entonces no sé si con eso quizás si lo aplicas de esa forma te puedas resolver de una manera más sencilla el ejercicio. Entonces un supernodo es cuando entre dos nodos hay una fuente independiente de voltaje. Ajá. Chivo. Dale. Esta semana es la semana 4 y los temas que nos tocan sería superposición, la transformación de fuentes y máxima transferencia de potencia. Para eso les voy a explicar lo que consiste el método de superposición. Para el método de superposición se aplica para un circuito con dos o más fuentes independientes o dependientes de voltaje o de corriente. Para eso se analizan las dos partes. Primero se apaga una fuente y se analiza el circuito con esa fuente apagada y luego se apaga la otra fuente y se analiza el circuito con ese análisis y luego se suman los dos resultados y ese sería el resultado total. Entonces las leyes básicas para la superposición es que todas las fuentes independientes de voltaje se van a convertir en un cortocircuito, sería un cable, y las fuentes independientes de corriente se van a convertir en un circuito abierto. Para la parte de transformación de fuentes es muy simple. La ley nos dice de que una fuente independiente de voltaje en serie con una resistencia tiene el mismo comportamiento como una fuente de corriente paralelo con la misma resistencia. Simplemente aplicando ley de Ohm, sabiendo este voltaje y esa resistencia, hacemos ley de Ohm para encontrar la corriente y la resistencia sería la misma. De ahí se desprende la máxima transferencia de potencia. La máxima transferencia de potencia en este circuito, ya sea serie o paralelo,
se da cuando el valor de las resistencias es el mismo. En ese momento podemos decir que existe máxima transferencia de potencia entre las dos resistencias. Mira, fíjate que yo no le entendí al profe lo del teorema de Thevenin y Norton. ¿Crees que me lo explicara? Vale, mira, el teorema de Thevenin y Norton se basa en lo que vimos la semana pasada, transformación de fuentes. El objetivo de Thevenin es simplificar el circuito a una fuente de voltaje en serie con una resistencia Thevenin. Ah, pero ¿y esa resistencia Thevenin cómo la sacas? Vale, lo primero tenés que encontrar el voltaje Thevenin. El voltaje Thevenin lo haces desconectando la carga y por cualquiera de los métodos que hemos visto encontrás el voltaje en esos dos puntos y luego encontrás la resistencia equivalente, la resistencia Thevenin, y lo haces desconectando las fuentes. Desconectar las fuentes independientes y encontrás por cualquiera de los métodos la resistencia Thevenin. Ah, vale. ¿Y ahora el teorema de Norton cómo lo hago? El teorema de Norton es similar, solo que ahora lo que vas a simplificar el circuito a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de Norton. Y haces lo mismo, aplicas los mismos métodos que ya hemos visto. Ah, vale. Mira, fíjate que de varias pajas, me daba un gran sueño en la clase y cuando el ingeniero puso la presentación, pues me dormí. Fíjate que sinceramente no vi nada de la presentación, entonces no sé si me puedes explicar. No sé, como que salió, ¿qué onda? Fíjate que la presentación se trató de capacitores y inductores. ¿Y qué son? Por ejemplo, un inductor es un elemento pasivo que consta por espiras de alambre enrollado y se opone a los cambios bruscos de corriente. Y un capacitor está formado por dos placas con un dieléctrico. El dieléctrico puede ser considerado como un aislante. Y de ahí lo que vimos fue cómo sacar en un circuito capacitores equivalentes, cuando están en serie y cuando están en paralelo. Por ejemplo, cuando tenés un circuito capacitores en serie, se comporta como que estuviera sacando resistencias equivalentes en paralelo. Y cuando tenés en un circuito capacitores en paralelo, es como que tuvieras resistencias equivalentes en serie. O sea, es lo contrario. Ahí básicamente digamos que lo que yo más necesito, digamos que voy a estar digamos en los parciales así, van a ser los arreglos de capacitores, ¿no? Entonces me dice que los en serie trabajan como las equivalentes de la resistencia y en paralelo. Y los paralelos de los capacitores trabajan como la serie de la resistencia. Ah, va, chido. Eso mismo. Ah, va, bueno, entonces gracias. Hola, mira, fíjate que esta semana no entendí lo de los circuitos RL y RC. ¿Podrías explicar? Vale, mira, los circuitos RL y RC están basados en el teorema de Thevenin y Norton que vimos la vez pasada. Entonces, lo primero que tenés es que encontrar es el voltaje inicial cuando el tiempo es cero. Y luego tenés que encontrar la resistencia equivalente vista desde el punto donde te lo piden, así como lo hacíamos en Thevenin. Y encontrar tau, que tau para los circuitos RC es RC, R por C. Y para los circuitos RL es L entre R. Y luego tenés que construir la ecuación de B es igual a BO por E a la menos T sobre tau. Y ese va a ser tu voltaje, lo vas a dejar expresado así en términos del tiempo. Desarrollaré un circuito RL en el que nos pide en un tiempo igual a cero la llave en el circuito es movido instantáneamente de la posición A a la posición B y nos pide el literal A calcular B0 para tiempos mayores a 0. Para el literal A tenemos que hacer lo siguiente: analizar el circuito en tiempos menores que 0. Al analizar el circuito en tiempos menores que 0, este nos quedará de esta forma.
inductor solamente por un alambre, la corriente que viene de esta fuente se irá directamente aquí y no pasará por la resistencia de 4 porque las resistencias se oponen al paso de corriente. Entonces, podemos eliminar esta resistencia. Al eliminar esa resistencia, la corriente que queremos encontrar es la que pasa por este tramo. Para eso, haremos un divisor de corriente. El divisor de corriente, en este caso nos daría la corriente del inductor, vendría dado por 6.4, que es la fuente de corriente, por 10 sobre 10 más 6 por estar en serie estas dos resistencias. Eso nos da un valor de 4 amperios. Este valor de 4 amperios es la corriente del inductor en 0 más y en 0 menos. Una vez que tenemos la corriente del inductor y que hemos analizado el circuito en tiempos menores que 0, lo tenemos que analizar en tiempos mayores que 0. Ahora, para analizar el circuito en tiempos mayores que 0, nos quedaría de esta forma. Ahora, vemos que la corriente solo estará en esta trayectoria cerrada. Por lo tanto, podemos borrar esto y el circuito nos quedaría solo de esta forma. Ahora tenemos que encontrar el voltaje VO. Para encontrar el voltaje VO podemos usar diferentes métodos. Yo ahora usaré el método de nodos. Entonces, para el nodo P1 tenemos la ecuación P1 menos P2 sobre 6 más P1 menos 0 sobre 4 más 4 igual a 0. Al simplificar esta ecuación nos quedaría 5 doceavos de B1 menos 1 sexto de B2 igual a menos 4. Ahora analizaremos el nodo 2. El nodo 2 sería P1 menos P2 sobre 6 igual a B2 menos 0 sobre 10. Simplificando esta ecuación, tenemos un sexto de B1 menos 4 quinceavos de B2 igual a 0. Ahora, al simultanear estas dos ecuaciones por cualquiera de los métodos que ya conocemos, nos queda que el voltaje B1, que en este caso sería el voltaje del inductor, es igual a menos 12.8 voltios, y el voltaje 2, que sería nuestro P sub 0, es igual a menos 8 voltios. Una vez que sabemos los voltajes que estamos buscando, sabemos que esta expresión de la corriente en función del tiempo es igual a I por E elevado a la menos T sobre tau. Entonces, nuestro voltaje sería menos 8 por E elevado a la menos T sobre tau. Pero tau no lo conocemos. Tau es L sobre R, pero R equivalente. Para nuestra R equivalente, hacemos 1 sobre 1 sobre 10 más 6, porque esta resistencia con esta resistencia están en serie, más 1 sobre 4, porque están en paralelo con esta resistencia de 4. Esto nos da como resultado 3.2 ohms. Entonces, nuestra constante de tiempo es 0.32 sobre 3.2. Esto nos da 0.1 segundos.
Una vez que hemos encontrado nuestra constante tau y nuestra resistencia equivalente, ahora tenemos que completar nuestra expresión y la respuesta del literal A es B sub 0 es igual a menos 8E a la menos 10T. Para el desarrollo del literal B nos pide qué porcentaje de la energía inicial almacenada en el inductor es disipada en el resistor de 4 ohms. Para esto, sabemos que la energía en el inductor es igual a 1 medio de L por I al cuadrado. 1 medio por 0.32 por 4 al cuadrado. Eso nos da un total de 2.56 joules. Esta es la energía total que pasa por el inductor. Ahora, necesitamos la energía del resistor, que viene dada por la expresión, la integral de 0 a t de la potencia de la resistencia por un diferencial de t. Pero nosotros sabemos que la potencia es igual a d por i. Y esta expresión es equivalente a b al cuadrado sobre r. Pero este voltaje será el voltaje del inductor que encontramos en el literal anterior. Entonces la expresión nos queda de la siguiente forma. Menos 12.8 por e a la menos 10t al cuadrado sobre 4 ohms. Esta expresión es la que ponemos adentro de la integral. La integral de 0 a t de menos 12.8 por e a la menos 10t elevado al cuadrado sobre 4 por un diferencial de t. Y procedemos a realizar esta integral. Al resolver toda la integral, llegamos a esta expresión, que sería la energía de la resistencia. Ocuparemos este factor para encontrar el porcentaje. Entonces, tenemos que el 100% estará dado por los 2.56 joules, que son de la energía del inductor, igual a lo que queremos conocer sobre los 2.048. Entonces, eso nos da el 80%. Y esa es la respuesta para el literal B. Esta semana vimos en clase circuitos RL y RC. Para entender mejor este tema vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio está planteado de la siguiente manera. Lo que nos dice el circuito es de que está controlado por este switch y que cuando cambie de estado va a cerrarse el interruptor. Entonces lo primero que debemos de hacer es analizar cuando el interruptor está abierto para el tiempo antes de 0. Para eso encontramos el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor en tiempos antes de 0. Luego lo que tenemos que hacer es analizar el circuito para tiempos mayores a 0 y nos queda de esta manera. Aplicando las fórmulas debemos de encontrar omega y alfa para saber si es subamortiguado y en este caso nos da que es sobreamortiguado. Entonces debemos ocupar esta ecuación de voltaje. La ecuación de voltaje nos pide encontrar estas dos constantes y lo hacemos con la siguiente fórmula y nos dan los valores. Al tenerlos los sustituimos en la ecuación y vemos que todavía nos falta encontrar estas dos constantes, A1 y A2. Para eso lo hacemos de la siguiente manera. Evaluamos esta ecuación en el tiempo igual 0 y nos queda de esta manera. Esta es la primera ecuación, pero como es de dos incógnitas necesitamos encontrar la otra ecuación. Para ello derivamos esta fórmula y nos queda de esta manera. Entonces no sabemos cuánto nos vale esta derivada del tiempo y lo encontramos con esta fórmula. Despejamos aquí la derivada del voltaje con respecto al tiempo y nos queda que es la corriente del capacitor entre su capacitancia. Y para eso encontramos la corriente del capacitor. Al tener la corriente del capacitor hacemos la división y encontramos la segunda ecuación. Ahora ya estamos listos para encontrar A1 y A2. A1 y A2 nos dan menos 16
menos 216 y a 2 nos da menos 264. Los evaluamos, los sustituimos en la ecuación del voltaje y esta sería nuestra voltaje resultado. Mira, fíjate que no he estudiado para el examen de esta semana. Quería saber si me podías ayudar a estudiar notación fasorial. Vale. Mira, lo que tenés que saber es que en los circuitos de corriente alterna, los componentes los tenés que pasar a notación fasorial. Por ejemplo, la resistencia, que en este caso es de 110, la vas a dejar así en 110 ohmios. El capacitor ya cambia. El capacitor vas a ocupar esta fórmula de XC es igual a menos J, que es el número complejo sobre WC. El WC va a ser la amplitud que te den de la fuente. Por ejemplo, te pueden decir 10 coseno de WT. Entonces, ese valor de W es el que vas a sustituir aquí. Y la C es el valor del capacitor, ¿verdad? Vale. Entonces, al hacer eso, ya te va a quedar el capacitor en forma fasorial. Lo mismo vas a hacer con el inductor, pero la del inductor es J por W por L. Vale, eso es lo que tenés que entender. De ahí, para sacar la impedancia, tenés que sumar todos esos componentes que has sacado, el de la resistencia, el del inductor y el del capacitor. Y eso es la impedancia. Ok, gracias. Bye. Mira, fíjate que no he estudiado para el examen de esta semana. Quería saber si me podías ayudar a estudiar notación fasorial. Vale. Mira, lo que tenés que saber es que en los circuitos de corriente alterna, los componentes los tenés que pasar a notación fasorial. Por ejemplo, la resistencia, que en este caso es de 110, la vas a dejar así en 110 ohmios. El capacitor ya cambia. El capacitor vas a ocupar esta fórmula de XC es igual a menos J, que es el número complejo sobre WC. El WC va a ser la amplitud que te den de la fuente. Por ejemplo, te pueden decir 10 coseno de WT. Entonces, ese valor de W es el que vas a sustituir aquí. Y la C es el valor del capacitor, ¿verdad? Vale. Entonces, al hacer eso, ya te va a quedar el capacitor en forma fasorial. Lo mismo vas a hacer con el inductor, pero la del inductor es J por W por L. Vale, eso es lo que tenés que entender. De ahí, para sacar la impedancia, tenés que sumar todos esos componentes que has sacado, el de la resistencia, el del inductor y el del capacitor. Y eso es la impedancia. Ok, gracias. Bye. Vaya, ahora te voy a explicar otro ejemplo. Vaya, podemos ocupar los mismos métodos que ocupamos en las unidades anteriores en corriente directa, por ejemplo el método de Maya, Super Maya y todo eso, ¿verdad? Ahorita el de Maya te van a dar el circuito y te van a dar los valores de todos los componentes. Si no están en notación fasorial, lo que tenés que hacer es pasar cada uno, así con las fórmulas que te expliqué anteriormente, y de ahí trabajarlo como que fuera una malla normal. Y si es super malla, pues también haces todas las super mallas y ya encontrás lo que te piden. Mira, fíjate que no entiendo eso de Thevenin y Norton en AC, ¿no crees que me lo puedes explicar? Vaya, fíjate que Thevenin y Norton en AC realmente es lo mismo que en DC, solo que ahora en corriente alterna, cuando tengas capacitores e inductores, los vas a pasar a fasores con las fórmulas que él ya da, y la resistencia sí, así, no las vas a cambiar, siempre así en ohmios, y realmente trabajas igual que en DC, solo que tenés que pasar eso a fasor. Esa es la única diferencia. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. No, Y ahí es igual. está fácil entonces. Sí, está Chido, fácil. gracias. Vaya. Estoy estudiando para el parcial, ¿me puedes explicar lo de la potencia compleja? Mira, fíjate que lo de la potencia compleja es algo básico. Necesario, primero tenés que sacar la potencia en el sentido general. Sabes que potencia es igual I por V, corriente por voltaje. Pero
para sacar la potencia primero general, la corriente tiene que estar en términos conjugada. Y conjugada es que la parte del ángulo le tenés que poner el opuesto. Si tiene negativo, lo tenés que poner positivo, el ángulo. Y si lo tiene positivo, lo tenés que poner negativo. Esa va a ser la corriente. Ahora, el voltaje lo multiplicás y al tener el valor ese de la potencia, lo vas a pasar a coordenadas rectangulares y el área imaginaria va a ser tu potencia compleja. Y tu parte real o la potencia real va a ser la parte real de esos términos. ¿Vale? Ahora, si tenés, digamos, una resistencia, sabes que potencia en términos de resistencia puede ser voltaje al cuadrado entre resistencia o puedes tener corriente al cuadrado por resistencia. Puedes ocupar cualquiera de esas dos formas. Creo que con eso basta. Hey, mira, fíjate que me entré a la clase del martes y quería saber qué vino o qué vieron de esto de circuitos trifásico porque necesito salir bien en el personal. Fíjate que lo que el ingeniero mencionaba básicamente, hablando en términos generales, es de que en un circuito trifásico lo que pasa es que hay tres fuentes, por ejemplo como las que ves conectadas en un enchufe cualquiera, ¿verdad? Entonces lo que pasa con esas tres fuentes es que tienen el mismo voltaje pico. La diferencia es que entre esas tres hay un ángulo de fase de 120 grados. O sea, una tiene 0, una tiene menos 120 y la otra tiene 120. Y en ese circuito trifásico hay una cuarta línea que es la neutro. Esas tres fuentes están conectadas de un lado a una línea de neutro, en la que nos manda carga, por ejemplo. Y el otro lado son los voltajes picos con los ángulos que te he mencionado. Eso es básicamente lo que son este tipo de circuitos. De ahí lo otro es que existen dos tipos de arreglo, el arreglo de estrella y el arreglo de delta. El delta básicamente es como si fuera un triángulo. Entonces en estos tipos de circuitos, como son equilibrados, las impedancias son iguales. Igual en el de estrella, la diferencia en este es que están unidos por una punta y la otra punta de cada impedancia está una fuente de las que te mencionaba antes. Así que yo creo que vas a sacarte vamos, ahí solo hay aplicable a lo que ya hemos visto en clases anteriores. Gracias. Vamos.